¿Alguna vez has sentido que el mundo se desploma sobre ti después de ser traicionado o rechazado? Ese nudo en el estómago, esa sensación de estar atrapado en una espiral de dolor y frustración. Todos hemos pasado por eso en algún momento, pero lo que pocos saben es que los grandes filósofos de la antigua Grecia y Roma, como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, ya tenían respuestas para esos momentos. Ellos entendían profundamente el sufrimiento humano y nos dejaron un mapa para navegar a través de la tormenta emocional, no solo sobreviviendo, sino creciendo a través del dolor. En este video voy a compartir contigo poderosos secretos estoicos que te ayudarán a superar cualquier traición o rechazo que hayas vivido. ¿Sabías que la forma en que reaccionamos ante el sufrimiento puede ser más importante que el sufrimiento mismo? Pues bien, los estoicos tenían una manera de ver el mundo que no solo cambia nuestra perspectiva, sino que puede transformar por completo cómo enfrentamos las dificultades. Así que, si alguna vez te has sentido golpeado por el rechazo o la traición, quédate hasta el final, porque te voy a enseñar cómo usar esos momentos para fortalecer tu carácter, recuperar tu paz y avanzar con una nueva visión de la vida. Y antes de empezar, si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole me gusta al video. Así podré seguir creando más contenido como este, diseñado para ayudarte a crecer. También, comparte este video con tus amigos para que más personas puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Y si tienes algún tema que te gustaría que trate en un próximo video, escríbelo en los comentarios. Prepárate para descubrir cómo los sabios de la antigüedad pueden ayudarte a cambiar tu presente y convertir esas heridas en una oportunidad para ser más sabio, más fuerte y más sereno. No te lo pierdas. Empecemos. El primer paso para superar la traición o el rechazo es no tomar las cosas de manera personal. Este paso es fundamental porque, cuando permitimos que el comportamiento de otros nos afecte profundamente, entregamos nuestro poder emocional a esas personas o circunstancias. Y lo peor de todo es que muchas veces las acciones de los demás tienen muy poco que ver con nosotros. Epicteto, el filósofo estoico, nos enseñó una de sus lecciones más valiosas con una frase poderosa. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Este principio es clave para superar cualquier tipo de dolor emocional, incluida la traición o el rechazo. Cuando alguien nos traiciona o nos rechaza, el dolor que sentimos no siempre proviene del hecho en sí, sino de nuestra interpretación de ese hecho. Es decir, lo que realmente nos hace sufrir no es lo que nos sucede, sino lo que pensamos que significa lo que nos sucede. Imagina por un momento que alguien te rechaza o te hace daño. La reacción inmediata es pensar que no eres suficiente, que tal vez hay algo malo en ti, que no eres digno de ser amado o respetado. Pero, si adoptamos una perspectiva estoica, nos damos cuenta de que esas son solo interpretaciones que nacen de nuestra mente. El rechazo o la traición son, en esencia, solo acciones de otras personas. ¿Por qué tomarlo personalmente? Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos y emperador romano, nos recuerda en sus meditaciones: cuando alguien te hace mal, piensa que está actuando así porque esa es su naturaleza. Lo que él o ella hace no tiene que ver contigo, sino con su propia perspectiva y sus propias limitaciones. Aquí, Marco Aurelio nos invita a reconocer que el comportamiento de los demás tiene más que ver con sus propios pensamientos, emociones y circunstancias que con nuestra identidad o nuestro valor como personas. Es cierto que nos duele cuando alguien que apreciamos nos rechaza o nos traiciona.
Pero si lo miramos desde un punto de vista más amplio, entenderemos que ese comportamiento refleja las elecciones y valores de esa persona, no nuestra valía. No podemos controlar cómo otros se comportan, pero sí podemos controlar cómo interpretamos esas acciones. Si nos dejamos afectar por lo que otros hacen, estamos poniendo nuestra felicidad en manos de quienes no tienen el poder de definirla. Séneca, otro gran filósofo estoico, profundizó en este concepto cuando dijo: «La felicidad no depende de lo que otros hagan, sino de lo que tú piensas de lo que otros hacen». La sabiduría aquí es clara. Al aprender a despersonalizar las acciones de los demás, recuperamos nuestra paz interior. No necesitamos que las personas nos aprueben o nos validen para sentir que estamos completos. Cuando un amigo nos traiciona o una relación no funciona como esperábamos, es esencial recordar que su comportamiento está basado en su propio camino, no en nuestro valor como seres humanos. La clave está en cambiar nuestra perspectiva. El primer paso es reconocer que no estamos en control de las acciones de los demás. Esto nos permite detener el ciclo de autodesprecio y culpa, y en su lugar, empezar a sanar. La traición o el rechazo dejan de ser una condena a nuestra autoestima, y más bien, los vemos como una oportunidad para crecer en comprensión, autocompasión y madurez emocional. Recuerda que la paz interior no viene de la aceptación de los demás, sino de la aceptación de uno mismo, tal como somos, sin depender de la validación externa. Este principio es uno de los pilares más sólidos de la filosofía estoica y, aunque puede ser difícil de aplicar al principio, es una de las formas más efectivas de superar el dolor de la traición y el rechazo. Este primer paso es vital, porque al dejar de tomar las cosas de manera personal, recuperamos nuestra libertad emocional. Dejamos de ser prisioneros de las opiniones ajenas y nos convertimos en dueños de nuestro bienestar. La sabiduría de los estoicos nos recuerda que, al final, nuestra paz no depende de lo que los demás piensen o hagan, sino de cómo nosotros elegimos ver el mundo. Si te sientes herido o traicionado en este momento, trata de recordar esta enseñanza. El dolor es inevitable, pero la forma en que lo interpretas está en tus manos. Puedes elegir no tomártelo personalmente. Y, al hacerlo, te estarás liberando de una carga innecesaria, recuperando tu serenidad y tu poder personal. El segundo paso es desarrollar la resistencia ante el dolor. Este paso es esencial porque, aunque no podemos evitar el dolor de la traición o el rechazo, sí podemos aprender a afrontarlo de una manera que nos permita seguir adelante con nuestras vidas. Los estoicos enseñaron que el sufrimiento es inevitable, pero nuestra reacción ante él es completamente nuestra. La resistencia no significa reprimir las emociones o ignorar el dolor, sino más bien aprender a enfrentarlo de forma saludable y constructiva. El filósofo Epicteto nos da una lección profunda al decir: no es lo que te sucede, sino cómo respondes a lo que te sucede lo que determina tu felicidad. Este pensamiento es fundamental. No podemos evitar los momentos difíciles, pero sí podemos decidir cómo responder a ellos. Cuando alguien nos traiciona o nos rechaza, el dolor es natural, pero lo que realmente importa es cómo elegimos enfrentarlo. Una de las claves de la filosofía estoica es entender que el dolor no define nuestra vida. Es nuestra actitud ante ese dolor la que realmente tiene poder sobre nosotros. La resistencia estoica no implica evitar el dolor, sino aprender a integrarlo en nuestra vida sin permitir que nos destruya. Esto implica un cambio de mentalidad. En lugar de ver el dolor como algo destructivo, debemos verlo como una oportunidad para crecer y fortalecernos. Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos,
nos recuerda en sus meditaciones. La adversidad tiene la capacidad de destruir a los débiles, pero de fortalecer a los fuertes. Esto nos enseña que, si aprendemos a enfrentar el dolor de manera resiliente, podemos convertirlo en una herramienta de crecimiento personal. La clave está en entender que cada experiencia dolorosa, cada rechazo o cada traición es una oportunidad para mejorar nuestro carácter y demostrar nuestra fortaleza interior. El dolor, por supuesto, no es algo que podamos eliminar de inmediato, pero lo que los estoicos nos enseñaron es que podemos reducir su poder sobre nosotros si lo aceptamos como parte de la experiencia humana. No se trata de suprimir lo que sentimos, sino de no dejar que ese dolor controle nuestra vida. En lugar de aferrarnos a la tristeza o la rabia, podemos aprender a procesarlo de una manera que nos permita seguir adelante, más sabios y más fuertes. Séneca, otro gran pensador estoico, también nos dejó una enseñanza que resuena profundamente en momentos de sufrimiento. Él dijo: las dificultades que nos enfrentan, lejos de debilitarnos, nos permiten ejercitar nuestra virtud. Cuando alguien nos traiciona, cuando experimentamos el rechazo, nuestra virtud, nuestra capacidad para ser fuertes, dignos y ecuánimes, se pone a prueba. La virtud se ejercita en los momentos difíciles, cuando elegimos no caer en la desesperación y mantener la calma y la claridad mental. La verdadera fortaleza no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de soportarlo y seguir adelante con dignidad. ¿Cómo podemos aplicar la resistencia en nuestra vida diaria? Aceptar el dolor. No se trata de huir de él ni de ignorarlo, sino de permitirnos sentirlo y experimentarlo plenamente. El dolor no es un enemigo, es simplemente una emoción que forma parte de la experiencia humana. Cuando aceptamos que el dolor es parte de la vida, dejamos de resistirnos a él, y al dejar de resistirnos, dejamos de darle más poder sobre nosotros. Reconocer que el dolor no es eterno. Si bien la sensación de sufrimiento puede parecer interminable cuando estamos en medio de una traición o un rechazo, los estoicos nos recuerdan que todas las emociones, incluso las más dolorosas, son pasajeras. Marco Aurelio nos enseña: nada en este mundo es tan importante como parece en el momento en que lo estamos viviendo. Este pensamiento nos ayuda a poner en perspectiva el dolor. Aunque nos parezca que nuestra vida ha cambiado para siempre después de una traición o un rechazo, con el tiempo, el dolor disminuirá. Lo importante es no dejarnos consumir por él. Luego, es crucial centrarse en lo que podemos controlar. A menudo, cuando somos rechazados o traicionados, nos obsesionamos con lo que los demás hicieron o dijeron. Pero los estoicos nos enseñan a poner nuestra energía en lo que sí podemos controlar: nuestras reacciones, nuestras decisiones y nuestra actitud. La traición no se puede deshacer y el rechazo no se puede evitar, pero podemos elegir cómo nos afectarán y cómo nos levantaremos. Epicteto nos ofrece otro recordatorio esencial. No hay mal en que te hayan hecho daño. Lo peor es que tú permitas que ese daño te haga mal. La verdadera resistencia viene de dentro. No se trata de lo que los demás nos hacen, sino de cómo elegimos interiormente reaccionar ante esos hechos. Al recordar que nuestra paz interior depende de nosotros, comenzamos a ganar poder sobre el dolor. Además, la resistencia estoica implica mantener un enfoque en lo que realmente importa. Cuando sufrimos una traición o un rechazo, puede ser fácil perder de vista lo que realmente es valioso en nuestra vida.
Es común que el dolor nos haga olvidar las cosas buenas que aún tenemos. La salud, las relaciones que valen la pena, nuestros logros y las oportunidades de crecimiento. Los estoicos nos animan a siempre mirar más allá del sufrimiento inmediato y recordar nuestras virtudes y nuestras metas. La importancia de la autorreflexión. La resistencia también implica practicar la autorreflexión. Al enfrentar el dolor, es fundamental que nos detengamos a pensar en lo que esta experiencia nos está enseñando. En lugar de simplemente quedarnos atrapados en el sufrimiento, podemos usarlo como una herramienta para el autoconocimiento. ¿Qué podemos aprender de esta traición o este rechazo? ¿Cómo podemos mejorar como personas? Este tipo de reflexión nos permite utilizar el dolor como una forma de transformación y mejora personal. La resistencia ante el dolor no significa eliminar el sufrimiento, sino aprender a enfrentarlo de manera que nos fortalezca y nos haga más sabios. A través de la aceptación, la reflexión y el enfoque en lo que podemos controlar, podemos superar el dolor de la traición y el rechazo y seguir adelante con nuestra vida, más fuertes y más preparados para enfrentar cualquier desafío futuro. Siguiendo los consejos de los estoicos, podemos recordar que el sufrimiento no es el fin, sino una oportunidad para construir nuestra fortaleza interior. El tercer paso es aprender a perdonar. Este paso es esencial porque, si bien el dolor puede ser inevitable, lo que realmente nos mantiene atrapados en el sufrimiento es la falta de perdón. El rencor, la ira o el deseo de venganza no solo nos perjudican emocionalmente, sino que también nos impiden seguir adelante y encontrar la paz. El perdón no significa justificar el daño que nos hicieron ni olvidar lo sucedido, sino liberarnos del peso emocional que conlleva guardar rencor. Los estoicos entendían la importancia de dejar ir la ira y el resentimiento, y en sus enseñanzas nos proporcionan las herramientas para lograrlo. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, dijo: «La ira es una venganza de la mente, que nos hace sufrir más a nosotros mismos que a aquellos a quienes deseamos castigar». Este pensamiento nos ayuda a entender que el rencor y la ira son sentimientos destructivos que, en última instancia, nos afectan más a nosotros que a la persona que nos ha traicionado o rechazado. Cuando estamos atrapados en la ira, gastamos una cantidad de energía emocional que podría ser utilizada para sanar y avanzar. La ira no cambia lo sucedido ni corrige el daño que nos hicieron, pero sí nos priva de nuestra paz interior. Por lo tanto, el primer paso hacia el perdón es reconocer que al sostener el rencor, solo nos hacemos daño a nosotros mismos. El perdón, tal como lo enseñan los estoicos, no es un acto de debilidad o de sumisión. No se trata de permitir que otros nos lastimen o de hacer la vista gorda ante el mal comportamiento de alguien, sino de liberarnos de la esclavitud emocional que genera el odio y el resentimiento. Perdonar es un acto de autocuidado y de fortaleza interior. Epicteto nos recuerda en sus enseñanzas: si alguien te hace daño, no dejes que su error te controle. No permitas que la ira te corrompa y te despoje de tu paz. La clave del perdón estoico es entender que el comportamiento de los demás está fuera de nuestro control. No podemos cambiar lo que hizo la otra persona, ni podemos evitar que nos lastimen en el futuro, pero sí podemos elegir cómo responder. Cuando optamos por el perdón, tomamos el control de nuestras emociones y nos liberamos de la toxicidad que trae el rencor. El perdón no significa olvidar lo que sucedió, sino reconocer que lo sucedido no define nuestra vida y que no debemos permitir que las acciones de otros continúen afectándonos negativamente. Marco Aurelio, en sus Meditaciones,
nos recuerda que el perdón es una forma de actuar con virtud y de avanzar con sabiduría. Cuando alguien te haga mal, recuerda que está actuando de acuerdo con su naturaleza. No te tomes su comportamiento de manera personal, ni dejes que te arrastre a la ira. Recuerda siempre tu objetivo, ser una persona virtuosa. Al perdonar, elegimos ser los dueños de nuestra propia paz. El acto de perdonar no es un favor a la otra persona, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos. Nos permite soltar el peso emocional que nos está frenando y nos da espacio para crecer, aprender y sanar. La sabiduría estoica enseña que el rencor solo prolonga el sufrimiento y que, al liberarnos de él, damos un paso importante hacia la serenidad y el bienestar emocional. ¿Cómo podemos practicar el perdón en la vida cotidiana? Practicar el perdón es aceptar que el perdón es un proceso. No es algo que suceda de la noche a la mañana, especialmente cuando nos sentimos profundamente heridos. El perdón requiere tiempo, reflexión y una disposición sincera para liberarnos de los resentimientos. Epicteto nos dice: no es fácil perdonar, pero es un acto de libertad. Si no perdonamos, estamos atados a las emociones negativas y a las situaciones que nos lastiman. Este pensamiento nos ayuda a entender que el perdón no es algo que ocurre automáticamente. Es un proceso gradual que requiere paciencia y práctica. Una forma útil de comenzar es hacer un ejercicio de introspección. Reflexiona sobre lo que realmente te duele de la traición o el rechazo. ¿Es el comportamiento de la otra persona lo que te está afectando o es tu reacción ante ese comportamiento? Al tomar un paso atrás y examinar tus emociones de manera objetiva, puedes comenzar a comprender mejor lo que estás sintiendo y por qué. Al mismo tiempo, reconocer que todos somos humanos y que todos cometemos errores te ayudará a soltar parte del rencor. El perdón también implica entender la naturaleza humana. Los estoicos nos enseñan que las personas no actúan en función de nuestros deseos o expectativas, sino de acuerdo con sus propias limitaciones, creencias y perspectivas. Cuando alguien nos traiciona o nos rechaza, lo hace desde su propia naturaleza y sus propios errores. No se trata de justificar su comportamiento, sino de reconocer que todos estamos en un proceso de aprendizaje y que, a veces, las personas actúan desde sus propias heridas, miedos e inseguridades. Esto no excusa lo que hicieron, pero nos ayuda a ver la situación desde una perspectiva más comprensiva y menos reactiva. Una herramienta poderosa para perdonar es practicar la empatía. Imagina por un momento que estás en la misma situación que la otra persona. ¿Qué factores en su vida podrían haber influido en su comportamiento? ¿Qué miedos, inseguridades o dificultades podría estar enfrentando? Aunque esto no justifica su actitud, puede ayudarte a ver que las personas que nos hacen daño también están lidiando con su propio sufrimiento. Al practicar la empatía, podemos suavizar el juicio y abrirnos al perdón. Otro ejercicio útil es enviar pensamientos positivos a la persona que te ha herido. Puede sonar extraño, pero esta práctica estoica puede ser transformadora. En lugar de alimentar la ira, dedica algunos momentos a desearle lo mejor a esa persona. No es un acto de sumisión, sino un ejercicio de liberación personal. Al dejar de ver a la otra persona como un enemigo, liberamos nuestra mente del rencor y nos permitimos encontrar la paz. Es importante recordar que el perdón no implica olvidar ni permitir que la otra persona repita su comportamiento. El perdón significa liberarnos del sufrimiento que nos causa el rencor, pero no necesariamente implica seguir relacionándonos con esa persona de la misma manera. El perdón nos ayuda a sanar, pero también nos da la sabiduría para establecer límites saludables y proteger nuestro bienestar emocional.
El perdón no es un acto de debilidad, sino un acto de fuerza y sabiduría. Al perdonar, nos liberamos del peso emocional de la ira y el resentimiento, y podemos seguir adelante con nuestras vidas. Los estoicos nos enseñan que el perdón es una herramienta poderosa para mantener nuestra paz interior, ya que nos permite dejar de depender de las acciones de los demás para determinar nuestro bienestar. Al perdonar, tomamos el control de nuestras emociones, nos fortalecemos y nos preparamos para un futuro más sereno y libre de rencores. El cuarto paso es enfocarnos en lo que podemos controlar y dejar ir lo que no podemos controlar. Esta es una de las lecciones más fundamentales de la filosofía estoica. Cuando enfrentamos un evento doloroso, como una traición o un rechazo, es fácil caer en la trampa de intentar controlar todo lo que nos rodea, de querer cambiar el pasado, o de aferrarnos a la idea de que las circunstancias deberían haber sido diferentes. Sin embargo, lo único que realmente podemos controlar es nuestra actitud y nuestras respuestas ante lo que sucede. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, nos enseñó con gran claridad: no te preocupes por las cosas que no dependen de ti. Preocúpate solo por aquello que está dentro de tu control, tus pensamientos, tus acciones y tus respuestas. Este principio nos invita a reconocer que la mayor parte de lo que nos sucede en la vida está fuera de nuestro control. Podemos hacer todo lo posible para influir en nuestras circunstancias, pero no tenemos el poder de controlar cómo se comportan los demás, ni de cambiar lo que ya ha ocurrido. Aceptar esta realidad es liberador, porque nos permite dejar ir el sufrimiento innecesario que proviene de luchar contra lo incontrolable. Cuando alguien nos traiciona o nos rechaza, es natural querer que las cosas hubieran sido diferentes, que esa persona no nos hubiera hecho daño, o que las circunstancias fueran más favorables. Sin embargo, lo que realmente nos hace sufrir no es lo que sucedió, sino nuestra resistencia a aceptarlo. Si luchamos contra lo que ya ocurrió, si nos aferramos a la idea de que las cosas debieron ser de otra manera, nos mantenemos atrapados en el sufrimiento. Pero, si aprendemos a soltar lo que no podemos cambiar, podemos empezar a sanar. El filósofo Séneca también nos ofreció una visión profunda sobre este tema. En sus cartas a Lucilio, dijo: «El hombre sabio sabe que lo que ha pasado, y lo que no ha pasado está fuera de su control. No puede cambiar lo que ya no existe, y no debe angustiarse por lo que no está bajo su poder». Este pensamiento es crucial. Cuando alguien nos rechaza o nos traiciona, tenemos la tendencia de obsesionarnos con lo que pudo haber sido, con lo que hubiéramos hecho diferente. Nos preguntamos: ¿qué hice mal? ¿Por qué me hicieron esto? Pero esas preguntas no cambian el pasado ni nos ayudan a encontrar la paz. En lugar de seguir con esas preguntas, la clave está en aceptar lo que sucedió tal como fue y empezar a centrar nuestra energía en las acciones que están dentro de nuestro control. ¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida diaria? Aceptar lo que no podemos controlar. Cuando una persona nos traiciona, lo primero que debemos hacer es reconocer que no tenemos control sobre las acciones de esa persona. Podemos intentar entender sus motivos, podemos aprender de la experiencia, pero lo que realmente importa es dejar de pensar que podemos cambiar su comportamiento. Como dijo Marco Aurelio, recuerda que el otro tiene el mismo derecho que tú a hacer lo que hace y que no puedes hacer nada para evitarlo. Acepta lo que te ocurre porque no está en tu mano cambiarlo. Por lo tanto, la primera tarea es soltar el control sobre lo que ha ocurrido. En lugar de aferrarnos a la indignación o la frustración por la traición o el rechazo, podemos liberarnos de esa carga emocional al aceptar que, en última instancia,
No podemos cambiar las decisiones de otros. Lo que sí podemos cambiar es nuestra reacción ante lo que sucede. Es más sabio invertir nuestra energía en lo que realmente podemos controlar: nuestras respuestas, nuestras emociones y nuestras futuras acciones. Centrándonos en lo que podemos controlar: nuestras respuestas emocionales. Una de las áreas que está absolutamente bajo nuestro control es nuestra respuesta emocional. Si bien no podemos evitar sentir dolor, tristeza, rabia o frustración cuando alguien nos traiciona o nos rechaza, podemos elegir cómo manejamos esas emociones. La idea estoica es no dejar que nuestras emociones nos controlen, sino aprender a controlarlas para que no interfieran con nuestra paz mental. Epicteto también nos enseñó a ver las emociones como algo que podemos gestionar. Nos dijo: lo que te perturba no son los hechos, sino cómo los interpretas. Si decides ser perturbado por algo, eso depende de ti. Es crucial entender que, aunque no podemos evitar la aparición de emociones dolorosas, tenemos el poder de decidir cómo les damos forma y cuánto espacio les damos en nuestra vida. Esto no significa reprimir el dolor o las emociones, sino reconocerlas sin dejar que nos dominen. El primer paso es aceptar la emoción que estamos sintiendo, y el segundo paso es decidir cómo responder a ella de manera equilibrada. La importancia de las acciones conscientes. Otro aspecto fundamental de este paso es tomar acciones conscientes y deliberadas. Aunque no podemos controlar lo que los demás hacen, sí podemos elegir cómo reaccionamos. Es importante que, en lugar de dejarnos llevar por la impulsividad o la ira, hagamos una pausa y tomemos decisiones sabias y bien pensadas. Si alguien nos traiciona o nos rechaza, podemos optar por buscar el aprendizaje en esa experiencia, por fortalecer nuestra resiliencia y por seguir adelante con serenidad y sabiduría. Séneca lo expresó perfectamente cuando dijo: la adversidad puede hacernos más fuertes si aprendemos a usarla como un medio para mejorar nuestra virtud. No lo que nos sucede, sino cómo lo manejamos, es lo que define nuestra vida. Este pensamiento nos invita a usar cada desafío como una oportunidad para crecer. En lugar de quedarnos atrapados en el sufrimiento, podemos elegir aprender, evolucionar y tomar medidas que nos acerquen a la paz. Aprender a soltar lo que no podemos controlar. El último aspecto de este paso es aprender a dejar ir lo que no podemos controlar. Este es un proceso continuo y puede ser difícil, especialmente cuando sentimos que las circunstancias son injustas. Sin embargo, el acto de soltar es liberador. Es la aceptación profunda de que lo que no depende de nosotros no merece nuestra energía y nuestra angustia. En lugar de seguir luchando contra lo incontrolable, debemos enfocarnos en lo que podemos cambiar: nuestra mentalidad, nuestras reacciones y nuestras acciones futuras. Marco Aurelio también dijo: lo que no es conforme con la naturaleza es lo que está fuera de tu control. Acepta lo que sucede como algo natural, sin resistencia. Este principio es una de las enseñanzas más liberadoras de los estoicos. Al soltar la necesidad de controlar lo incontrolable, nos liberamos del sufrimiento innecesario y recuperamos nuestra paz interior. El proceso de dejar ir lo que no podemos controlar no solo es terapéutico, sino que también nos permite tomar el control de nuestra vida, enfocándonos en lo que realmente importa. Enfocarnos en lo que podemos controlar y dejar ir lo que no podemos controlar es clave para superar la traición o el rechazo. Al aceptar que el comportamiento de los demás está fuera de nuestro control y centrarnos en nuestras respuestas y acciones, podemos encontrar paz incluso en medio de la adversidad.
Los estoicos nos enseñan que el verdadero poder no reside en controlar el mundo exterior, sino en gestionar nuestras reacciones y pensamientos internos. Al aplicar este principio, podemos liberarnos de la carga emocional que nos trae la lucha contra lo incontrolable y elegir vivir con serenidad y sabiduría. El quinto paso es redescubrir tu propósito y sentido de vida. Cuando enfrentamos situaciones dolorosas, como el rechazo o la traición, puede ser fácil perder de vista lo que realmente importa en la vida. Las emociones intensas que surgen de estas experiencias pueden oscurecer nuestro juicio y hacernos cuestionar nuestra valía, nuestra dirección y nuestra capacidad para seguir adelante. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que el verdadero propósito de nuestra vida no está condicionado por las circunstancias externas, sino que depende de nuestra capacidad para vivir conforme a nuestras propias virtudes y principios. ¿Por qué es importante redescubrir nuestro propósito? El dolor de una traición o un rechazo puede dejarnos sintiéndonos vacíos, confundidos y desconectados de lo que realmente nos motiva. Pero lo que los filósofos estoicos como Marco Aurelio y Séneca nos invitan a entender es que la adversidad y las dificultades son una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y reafirmar nuestro propósito. En sus enseñanzas hay una idea recurrente de que la vida tiene un propósito más grande que las emociones inmediatas y los eventos externos. Cuando nos enfrentamos a un dolor, tenemos dos caminos. Podemos quedarnos atrapados en ese dolor y dejar que defina nuestro futuro, o podemos utilizar ese dolor como una oportunidad para volver a conectarnos con lo que realmente nos da significado. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos invita a reflexionar sobre este tema al decir: recuerda que todo lo que sucede es natural y forma parte del flujo de la vida. No dejes que las emociones momentáneas alteren tu comprensión de lo que realmente importa. Este pensamiento es crucial. En lugar de permitir que el dolor de la traición o el rechazo determine nuestra vida, podemos reconocerlo como una oportunidad para profundizar en nuestro propósito y vivir con mayor claridad y determinación. Redescubrir nuestro propósito significa reconectar con lo que realmente queremos lograr en la vida, lo que nos da satisfacción y lo que nos permite crecer como individuos. No es algo que se encuentre en las circunstancias externas, sino en lo profundo de nuestra propia esencia. ¿Cómo podemos redescubrir nuestro propósito y sentido de vida? Primera parte. Reevaluar nuestros valores. Los estoicos nos enseñan que una vida bien vivida es una vida guiada por valores sólidos. Cuando atravesamos momentos difíciles, podemos utilizar esa oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente valoramos en la vida. ¿Es la honestidad, la justicia, la sabiduría, la valentía? Estos valores son el ancla que nos puede ayudar a mantener el rumbo, incluso cuando las olas del dolor y el rechazo nos golpean. La adversidad puede ser una invitación para preguntarnos si estamos viviendo conforme a estos principios. Si no lo estamos haciendo, es el momento perfecto para reajustar nuestro enfoque y comprometerse a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Séneca lo expresó claramente cuando dijo: no es la vida lo que nos duele, sino nuestra interpretación errónea de ella. Alinear nuestras acciones con nuestros valores más elevados nos da un propósito más allá de las circunstancias. Tú. Buscar el aprendizaje en la adversidad. Cuando una traición o un rechazo nos ocurre, nuestra reacción instintiva puede ser de ira o tristeza. Sin embargo, los estoicos sugieren que usemos estos momentos de dolor como un campo de aprendizaje. En lugar de ver la experiencia como algo negativo, podemos preguntarnos: ¿qué podemos aprender de lo que ha sucedido? ¿Cómo nos puede hacer más sabios y más fuertes?
Los estoicos creen que las dificultades son oportunidades para ejercitar la virtud. En lugar de permitir que el dolor nos haga sentir que nuestra vida ha perdido su dirección, podemos utilizarlo para fortalecer nuestra resiliencia, nuestro autocontrol y nuestra capacidad para ser más compasivos con los demás. Epicteto, en sus enseñanzas, nos recuerda que las dificultades no son lo que nos destruyen, sino cómo las enfrentamos. Si las tomamos como una oportunidad para crecer, nos convierten en personas más sabias y más fuertes. Tercero, establecer un propósito claro y tangible. Una vez que nos hemos reconectado con nuestros valores y hemos comenzado a ver las dificultades como oportunidades para el crecimiento, es importante establecer metas claras y tangibles. Tener un propósito claro es fundamental para superar cualquier adversidad. Este propósito debe ser algo que realmente te inspire, que te motive a seguir adelante, incluso cuando enfrentas obstáculos. Puede ser un objetivo a largo plazo, como lograr una carrera profesional que te apasione, o un objetivo más personal, como trabajar en tu bienestar emocional y mental. El objetivo es enfocarnos en lo que podemos controlar y en lo que queremos lograr, sin dejar que los rechazos o las traiciones nos desvíen de ese camino. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda: el destino no te da lo que deseas, sino lo que necesitas. No pierdas el enfoque en lo que es importante y sigue avanzando con determinación hacia tus objetivos. 4. Practicar la gratitud. El acto de practicar la gratitud puede ser una forma poderosa de reconectar con el propósito de nuestra vida. A menudo, cuando nos enfrentamos a la traición o el rechazo, nuestro enfoque está completamente centrado en lo que hemos perdido o en el daño que nos ha causado. Sin embargo, al cultivar la gratitud por las cosas que aún tenemos y por las lecciones que podemos aprender de las dificultades, comenzamos a ver el mundo desde una perspectiva más equilibrada. La gratitud no significa ignorar el dolor o las injusticias, sino reconocer que siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos, incluso en los momentos más difíciles. Séneca nos enseñó: la gratitud es la memoria del corazón. No olvides nunca lo que has recibido y utiliza esa conciencia para seguir adelante con fuerza. 5. Volver a la acción. Finalmente, una de las mejores maneras de redescubrir nuestro propósito es volver a la acción. Los estoicos creen que la vida se trata de actuar con virtud, de ser activos en la búsqueda de la sabiduría y de la justicia. Si hemos perdido el rumbo debido a una traición o un rechazo, debemos recordar que el primer paso para recobrar nuestro propósito es actuar con determinación. Puede ser una acción pequeña, como tomar una decisión sobre un proyecto que habíamos dejado de lado, o puede ser un cambio más grande, como establecer nuevas metas de vida. Lo importante es que la acción nos conecta con nuestra esencia y nos permite avanzar, paso a paso, en el camino de la vida. Epicteto dijo: no te quedes atrapado en la contemplación de tu sufrimiento. La única manera de superar la adversidad es actuando, tomando decisiones con sabiduría y avanzando en el camino de la virtud. Redescubrir tu propósito es esencial para superar la traición o el rechazo, porque nos da una razón para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías. Al enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestros valores, nuestras acciones y nuestras respuestas, podemos crear una vida de significado, una vida que no dependa de las traiciones de los demás ni de los rechazos que experimentemos. Los estoicos nos enseñan que, en última instancia, el propósito de la vida
no es evitar el sufrimiento, sino encontrar la sabiduría y la virtud dentro de él. A través de la reflexión, el aprendizaje, la gratitud y la acción, podemos redescubrir nuestro propósito y continuar creciendo hacia la mejor versión de nosotros mismos, independientemente de los desafíos que encontremos en el camino. Para superar la traición o el rechazo, es cultivar la serenidad y la paz interior. La paz interior es uno de los objetivos más altos que los estoicos buscan alcanzar en sus vidas, y es esencial para superar cualquier tipo de sufrimiento. Cuando somos traicionados o rechazados, a menudo nos sumergimos en el caos emocional, en los pensamientos repetitivos y destructivos que solo aumentan el sufrimiento. En estos momentos, la serenidad es lo que necesitamos para recuperar el control sobre nuestra mente y seguir adelante con mayor sabiduría y fortaleza. ¿Por qué es importante cultivar la serenidad? Los estoicos nos enseñan que nuestra paz interior depende más de cómo manejamos nuestros pensamientos que de lo que nos ocurre en el mundo exterior. Las circunstancias externas pueden ser desafiantes, pero nuestra reacción ante ellas es lo que realmente determina nuestra experiencia. La traición o el rechazo nos puede hacer sentir que el mundo está fuera de nuestro control, pero lo que está realmente bajo nuestro control es nuestra actitud frente a esos eventos. Cultivar la serenidad nos permite no solo mantener la calma ante la adversidad, sino también usar la experiencia como una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y crecimiento personal. Séneca expresa este concepto de manera clara y profunda cuando dice: «La serenidad no es la ausencia de tormentas, sino la calma en medio de ellas». Este pensamiento refleja la esencia de lo que los estoicos nos enseñan sobre la paz interior. No se trata de evitar el dolor o las dificultades, sino de aprender a mantener una actitud serena y equilibrada a pesar de ellas. La serenidad es, por tanto, una habilidad que podemos cultivar con el tiempo, y es esencial para superar las adversidades de la vida. ¿Cómo cultivar la serenidad y la paz interior? Primero, aceptar que el sufrimiento es parte de la vida. El primer paso para cultivar la serenidad es aceptar que el sufrimiento forma parte inherente de la vida humana. Cuando algo doloroso sucede, como una traición o un rechazo, nuestro instinto puede ser de rechazar el dolor, resistirnos a él y desear que nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la aceptación de la realidad tal como es clave para encontrar la serenidad. El sufrimiento es inevitable, pero lo que realmente importa es cómo respondemos a él. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda: «Lo que te sucede es algo natural, no te rebeles contra ello. Acepta lo que te toca vivir con serenidad y gratitud, pues todo está interconectado en el orden del universo». Al aceptar que el sufrimiento es una parte natural de la experiencia humana, dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar y empezamos a enfrentar la adversidad con serenidad. Este es el primer paso fundamental para recuperar nuestra paz interior. Segunda, reflexionar sobre la impermanencia. El segundo paso hacia la serenidad es recordar que todo es transitorio. La vida está en constante cambio, y lo que hoy nos duele, eventualmente pasará. Este pensamiento está en el corazón de la filosofía estoica. Nada en la vida es permanente, ni el dolor, ni las emociones intensas. La traición y el rechazo son experiencias dolorosas, pero como todo en la vida, son temporales. Al recordar esta impermanencia, podemos tomar distancia emocional de lo que nos ocurre, permitiéndonos ver el panorama desde una perspectiva más amplia y menos emocional.
Epicteto enseñó sobre la impermanencia de las circunstancias cuando dijo: recuerda que nada de lo que te sucede es eterno, ni siquiera el sufrimiento. Las emociones y los eventos están en constante cambio. Lo que hoy te parece insuperable, mañana será solo una lección. Este recordatorio de la transitoriedad nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. El sufrimiento, por doloroso que sea, pasará con el tiempo, y lo que quedará será nuestra capacidad de responder a él de manera sabia y serena. Este pensamiento nos permite liberar la carga emocional de la situación y restaurar nuestra paz interna. Tercer paso: practicar el desapego emocional. El tercer paso es aprender a desapegarse emocionalmente de los eventos y las personas que nos causan sufrimiento. El desapego no significa indiferencia o desinterés, sino la capacidad de no aferrarnos emocionalmente a las cosas, las personas o las situaciones que nos causan dolor. En el contexto de una traición o un rechazo, el desapego significa liberarnos de la necesidad de que todo salga como esperamos o de que los demás actúen de la manera que queremos. Cuando nos aferramos emocionalmente a algo que está fuera de nuestro control, generamos sufrimiento innecesario. Séneca, en sus cartas a Lucilio, explicó el desapego de manera profunda. No te aferres a las cosas que no puedes controlar. El apego solo trae sufrimiento. Aprende a soltar lo que no puedes cambiar y encontrarás la paz. El desapego emocional es un paso crucial hacia la serenidad porque nos permite dejar ir la necesidad de controlar o poseer algo que no está bajo nuestro dominio. Esto nos ayuda a mantener nuestra paz interior independientemente de las circunstancias externas. Cuarta: practicar la meditación y la introspección. La práctica regular de la meditación y la introspección es fundamental para cultivar la serenidad. Los estoicos eran grandes defensores de la reflexión diaria sobre nuestras acciones y pensamientos. Tomarse el tiempo cada día para reflexionar sobre nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras respuestas ante las adversidades nos permite ganar claridad y perspectiva. La introspección nos ayuda a identificar los pensamientos que nos generan sufrimiento y a sustituirlos por pensamientos más racionales y serenos. Marco Aurelio aconsejaba en sus meditaciones: dedica tiempo a la reflexión y la contemplación. Solo en el silencio de la mente podrás encontrar la serenidad que te guiará a través de la vida. A través de la meditación y la reflexión, podemos identificar las emociones que nos perturban y observarlas desde una perspectiva más objetiva. Este distanciamiento emocional nos permite ver las cosas como realmente son, sin dejar que nuestros pensamientos o reacciones impulsivas nos controlen. Quinto: centrarse en la virtud como fuente de paz. La virtud es la base sobre la que los estoicos construyen su paz interior. Para los estoicos, vivir de acuerdo con la virtud, la sabiduría, la justicia, la templanza y la valentía, es la manera más efectiva de alcanzar la paz interna. Cuando vivimos de acuerdo con nuestros principios y valores más elevados, independientemente de las circunstancias externas, encontramos una paz que no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor. La virtud nos da una razón más profunda para actuar con serenidad, porque sabemos que somos dueños de nuestras decisiones y que nuestras acciones están alineadas con lo mejor de nosotros mismos. Epicteto dijo: la paz no viene de las circunstancias externas, sino de vivir conforme a la virtud. Cuando eres fiel a tus principios, encuentras serenidad incluso en la adversidad.
Vivir de acuerdo con la virtud nos ayuda a mantener nuestra serenidad, porque, cuando nuestras acciones están alineadas con lo que sabemos que es correcto, no necesitamos depender de la aprobación de los demás ni de las circunstancias externas para sentir que nuestra vida tiene sentido. Cultivar la serenidad y la paz interior. Para superar la traición o el rechazo, cultivar la serenidad y la paz interior es esencial para navegar el dolor de manera efectiva. Al aceptar la impermanencia del sufrimiento, practicar el desapego emocional, reflexionar sobre nuestras emociones y centrarnos en la virtud, podemos recuperar la paz interna que necesitamos para seguir adelante. Los estoicos nos enseñan que la serenidad no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de mantenernos calmados y centrados a pesar de ellas. Cultivarla nos permite transformar los momentos de dolor en oportunidades para crecer y fortalecer nuestro carácter, y nos da la sabiduría necesaria para vivir una vida de paz y ecuanimidad, sin importar lo que el mundo nos depare. Al final del día, lo que los estoicos nos enseñan es que la adversidad no es lo que nos define, sino cómo elegimos responder a ella. La traición y el rechazo, aunque dolorosos, son oportunidades para reforzar nuestro carácter y encontrar una paz más profunda, una paz que proviene de dentro y no depende de lo que suceda fuera de nosotros. Recuerda, el sufrimiento es inevitable, pero el control sobre cómo lo enfrentamos es completamente nuestro. Si este video te ha ayudado a ver las cosas desde una nueva perspectiva, te invito a darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para seguir aprendiendo juntos y, por supuesto, dejar tus comentarios sobre temas que te gustaría que trate en próximos videos. Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión y crecimiento. Nos vemos en el siguiente video.